¿Qué tal? Es un placer saludarle desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México. Aquí en la serie Ciencias del Espacio, pláticas con el doctor Ramiro Iglesias Leal, con quien ya en programas anteriores hemos hablado de lo que son precisamente las ciencias del espacio, las características del espacio exterior, recursos naturales extraterrestres para beneficio de la humanidad y sistemas de apoyo vital en el espacio, como trajes, naves, estaciones y ciudades espaciales. Hoy está de nuevo con nosotros para compartir sus vastos conocimientos en materia de medicina aeroespacial y en general de todo lo referente a la investigación cósmica. Hoy hablaremos de las capacidades del ser humano en el espacio exterior. Nos da mucho gusto saludarlo de nuevo, doctor. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Doctor, pues el tema de hoy, las capacidades que necesita el ser humano para sobrevivir en el espacio exterior, nos parecen un tema muy interesante, ya que seguramente antes de los viajes espaciales, antes de los primeros experimentos, pues esto no se sabía, no teníamos idea de qué tipo de capacidades se requerían para que el ser humano viajara al espacio. ¿Cuáles serían las principales características, doctor? Bien, antes de poner al primer ser humano fuera de la atmósfera terrestre en el vacío absoluto del espacio, no se sabía prácticamente nada o casi nada del asunto, excepto que se podría crear el vacío en una cámara de altitud o provocar en centrífugas humanas aceleraciones similares a las que va a desarrollar el cohete impulsor, experimentos de aislamiento, etcétera, etcétera. Pero de la fisiología humana y de las capacidades del ser humano para trabajar, para pensar, para dormir, para desplazarse, etcétera, no se sabía absolutamente nada. De manera que todo fue brotando a medida que se avanzaba en la investigación. Hay temas importantes en este sentido, doctor, como que el hombre que ha viajado al espacio se ha tenido que adaptar, por ejemplo, a la aceleración. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Las primeras naves Vostok y los Soyuz de la Unión Soviética y las naves Mercurio y Géminis y también la Apolo desarrollaron aceleraciones muy fuertes porque la nave necesitaba una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. Para alcanzar esa velocidad se tiene que impulsarla con una aceleración constante. Pero la aceleración implica que el cuerpo del astronauta debe incrementar su peso proporcionalmente a la aceleración. Y en aquellos primeros vuelos, el peso de un astronauta y su rechazo hacia el respaldo de su asiento era de 7 y hasta 8 veces su peso normal en tierra. De manera ¿Cómo se logró esto? Bueno, son unos cuantos minutos, pero allí sí había experiencia previa en tierra, porque hay una centrífuga humana que sí puede experimentarse con mucha seguridad cuál es la tolerancia a la aceleración, a esa compresión, a ese rechazo que se hace hacia atrás del respaldo y que impide al astronauta incluso respirar adecuadamente. Ahí sí había experiencia y se sabe que puede tolerar 9 y hasta 10 fuerzas G, pero en esas primeras misiones llegaba hasta 8. ¿Cuáles serían las principales problemas o patologías que le ocasionó al hombre al salir al espacio el vencer la aceleración? Durante la aceleración, trastornos del ritmo cardíaco, a veces el corazón entraba en ciertos desarreglos del ritmo, dificultad para la respiración, dificultad para movilizarse, para mover sus brazos, sus piernas, etc. Porque recuerde que se incrementa el peso hasta 7 y 8 veces. De manera que básicamente era eso, la compresión de su cuerpo hacia atrás.
Y ya estando en órbita, por decir, la velocidad orbital, doctor, ¿qué capacidades se necesitan para mantenerse en órbita? La velocidad orbital en la Tierra, que se conoce también como primera velocidad cósmica, es de 28.000 kilómetros por hora. A esa velocidad y en una dirección tangencial a la superficie de la Tierra, esa velocidad representa una fuerza centrífuga. Pero la fuerza de atracción terrestre, la fuerza gravitacional, una fuerza centrípeta. Las dos de signo contrario, pero de igual magnitud, y el resultado es que se pierde el peso y se entra en estado de ingravidez, de impesantez, de ausencia de gravedad. Bien, pues la gravedad cero también es otra de las capacidades a las que por supuesto debe de adaptarse el ser humano. Es justamente el segundo factor durante la misión espacial al que se enfrenta el ser humano, la ausencia de gravedad. Después de la gran aceleración viene la pérdida de peso y empiezan a flotar libremente los objetos sueltos y el cuerpo de los astronautas. Y ese factor no se ha combatido hasta ahora. No hay manera de protegerlo sino creando una gravedad artificial de la que hablaremos en otro programa. Pero decía, ese es el segundo factor, la ausencia de gravedad, y es el que va a producir todos los cambios anatómicos y fisiológicos de los que hablaremos en el próximo programa. Justamente ese factor, la ausencia de gravedad. ¿Cómo es que se comporta el hombre, doctor, ante la ausencia de gravedad? A mí me parece muy extraño, por ejemplo, hay muchas cosas que tal vez los que no conocemos de las ciencias espaciales, no estamos familiarizados con ellas, nos preguntamos, por ejemplo, ante la gravedad cero, ¿cómo hace el hombre para deglutir? ¿O cómo hace el hombre para dormirse, para descansar? Sí. Esas cosas son un poco justamente difíciles. Lo que acaba usted de preguntar, la alimentación, fue una de las preocupaciones mayores, justamente eso. ¿Por qué? Porque al faltar la gravedad, los líquidos flotan y se pensaba, yo lo recuerdo muy bien, que los líquidos podrían irse hacia arriba, la nariz, en fin, y podía haber hasta broncoaspiración de líquidos, de agua o del jugo, lo que fuera. No, afortunadamente la fisiología humana es capaz de deglutir los líquidos o la pasta o el bolo alimenticio, y el puro movimiento de deglución más los movimientos en este sentido del esófago, que se llaman movimientos peristálticos, son suficientes para llevar los líquidos y el bolo alimenticio al estómago, y de ahí sigue su curso normal hasta la defecación. De manera que hay problemas, ya lo veremos después también, en que casi se paraliza el tubo digestivo. Pero bueno, pero sin embargo, eso nos habla de una capacidad bastante importante en el ser humano. O sea, es capaz de comer aún en la gravedad cero. El cuerpo humano hace un esfuerzo por contrarrestar esa gravedad. Bueno, la deglución, la masticación, la deglución y todo esto, y el pasar los alimentos al estómago no presenta ningún problema, ni los líquidos. De manera que eso, el comer, afortunadamente queda resuelto por la capacidad misma natural del ser humano. Del organismo, sí. O sea que no significa un problema grande. Hay otras grande. Cosas que debe hacer, de las que usted me irá preguntando si lo desea. Por ejemplo, el dormir, doctor. Ya mencionó usted dormir. Mire, se pierde el peso. Así es. Por lo tanto, no se necesita una cama, ni un colchón, ni una almohada, ni nada de eso. Se pierde el peso. Entonces, lo que hacen los astronautas para dormir es meterse en una bolsita y colgarse en un ganchito, en un clavo, un dispositivo ahí para colgarse en una pared. Y están flotando libremente, pero para que no se desplacen de un sitio a otro y estén dándose de topes contra las paredes de la nave, como fue al principio, es lo que hace, sujetarse con una bolsa. Y para no oscurecer 12 horas la nave e iluminarla
otras 12 horas para simular el ciclo día-noche terrestre, lo que hacen es, cuando duermen, es ponerse un antifaz. Y duermen sus 6 horas, 7 horas, 8 horas, dependiendo de cada uno. Y el sueño es de lo más tranquilo y de lo más reparador. ¿Por qué? Pues porque no tiene que estarse volteando debido a que el peso de nuestro cuerpo, si estamos en la cama, por muy suave que sea el colchón, siempre nos comprime la circulación y los músculos y tenemos que voltearnos un promedio de 12 horas durante una jornada de sueño. Eso no ocurre en el espacio exterior porque no hay presión, ¿verdad? El sueño es, sin embargo, no muy placentero, se quejan mucho los astronautas porque hay muchos ruidos dentro de la nave. Ah, sí. Hasta ahora no han podido, digamos, Eliminarlos. hacer que los aparatos que funcionan allí y que los micrófonos tengan que cerrarse por completo, etcétera. Y algunas otras cosas provocan ruidos, a veces estrepitosos, a veces muy importantes. De eso se han quejado, pero nada más. Bueno, y este tipo de ruidos, doctor, sabemos que cuando uno tiene un sonido constante, algo que está alterando el sueño, bueno, puede producir un problema psicológico. Usted que los ha estado monitoreando en viajes espaciales a los astronautas como médico, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Cuáles serían los problemas que podría presentar pues este tipo de sonidos, este tipo de Sí, ruidos que no son repito, normales? se quejan porque se interrumpe el sueño con alguna frecuencia. Entonces, sí, se despiertan en momentos inapropiados y el sueño no es con la continuidad que se requiere. Y es cierto, así es, se quejan continuamente. Pero están buscando ahora en la Estación Espacial Internacional que esos ruidos se eliminen por completo. Y para dormir realmente con tranquilidad es necesario que en el medio ambiente el nivel de ruido sea cero o si es un poco más elevado, sea constante, sea uniforme. Para que los arrulle, digamos. Exacto, ese es el asunto. Doctor, en cuanto a la alimentación hablamos de cómo duermen los astronautas. Sin embargo, hay otro punto que también nos motiva y nos da mucha curiosidad, es saber cómo realizan ellos su aseo personal, sus necesidades de ir al baño, e inclusive su vida sexual. O sea, hay personas que han estado aislados meses en el espacio y no sé si esto haya significado un problema serio, un problema grave. La pregunta era, perdón... La forma en que ellos se asean, vayamos primero sí, con perdón, esto, sí, o que hacen sus necesidades sí. de ir al baño y todo esto. Ok, me distraje un momento, pero el aseo personal es difícil y es limitado. Todas las naves, Mercurio, Géminis, Apolo, excepto el Skylab, ni siquiera el transbordador espacial, solo el Skylab,